Se han recibido para esta comisión los siguientes documentos. Proyecto de iniciativa de moción que modifica la Carta Fundamental para facultar a los afiliados y a las administradoras de fondos de pensiones, pensionados de rentas vitalicias y exonerados políticos a retirar parte de sus fondos previsionales. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el cual se confirma la asistencia en forma telemática del señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, acompañado del abogado de la División Jurídica, don Mario Araya, y del abogado Raúl Chontaler, también de la División de Reinserción Social. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido a cronograma y estado de avance de la implementación de la ley sobre entrevistas videograbadas. Oficio reservado que informa ejecución presupuestaria de glosa número 8, el programa 01 Servicio Nacional de Menores correspondiente al mes de abril de 2023. Finalmente, reemplazo por esta sesión la diputada señorita Cariola por el señor Matías Ramírez. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Pamela Giles. Muchas gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida al colega Matías, que es primera vez que está acá y que muy bienvenido. Pero además, como lo cortés no quita lo valiente, presidente, y como estamos dando cuenta y recibiendo las actas de la sesión pasada, yo quisiera recordar que en el debate acalorado, por momentos bien acalorado que tuvimos la semana pasada, aquí se expresaron diversas cosas, pero me gustaría aclarar, presidente, que en ningún momento yo tuve la intención de deshonrar, desacreditar o menospreciar a ninguna persona, y me disculpo si de alguna forma lo dicho puede haber causado malestar a alguna persona, particularmente a mis compañeros de trabajo, por quienes tengo el mayor respeto y afecto. Entonces, en el ánimo que debe reinar en esta comisión en el trabajo futuro, quería hacer esa aclaración. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Andrés Londo. Gracias, presidente. Solamente preguntarle a la Secretaría si es que ya están refundidos los proyectos de reincidencia de ciudadanos extranjeros con la moción parlamentaria. Esa solicitud se aprobó en la Cámara, creo que el día martes o el lunes de la semana pasada. Quisiera saber eso para efectos del comparado, porque como estábamos presentando indicaciones, para no repetir indicaciones que son partes de una de las mociones. Eso. Gracias, sí. Presidente. Señor secretario. Sí, señor presidente, el lunes de la semana pasada se presentó la solicitud de la comisión a la sala en el sentido de refundir ambos proyectos, y la providencia que se puso en ese momento el documento presentado era que la sala había accedido, pero de conformidad con el artículo 17A de la ley orgánica, se había emitido consulta al Ejecutivo para saber su opinión al respecto. Y eso fue lo que hasta el momento no ha llegado, pero puede que llegue en la sesión de hoy día de la tarde o mañana. No. Sí, presidente, esto lo consulté a la mesa de la Cámara y me dicen que el derecho del Ejecutivo precluye desde el momento que el acuerdo se suscribe por parte de la Cámara. Por lo tanto, al haber un acuerdo ya de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ya no está en condiciones, por lo menos, de oponerse o aprobar eventualmente la fusión. Esa fue la opinión, por lo menos, que me dieron desde la mesa de la Cámara de Diputados. Eso. Muy claro, diputado. ¿Secretario? Sí, la verdad es que la providencia de la sala fue esa, justamente la mesa es la que hace las providencias, ¿no? Y iba en ese sentido. Podíamos una vez a consultar a la Secretaría General en ese sentido, pero la providencia venía en ese sentido de que de conformidad con las normas respectivas se consultaba al Ejecutivo, y la verdad es que siempre se le consulta al Ejecutivo. Independientemente, presidente, lo que pasa es que a mí lo que me decía en la mesa es que se le consulta, pero la consulta va antes de que la Cámara se pronuncie. Una vez que la Cámara ya se pronuncia, ya el derecho del Ejecutivo precluye, por lo tanto, porque hay un acuerdo ya de la mesa de la Cámara de Diputados, porque no tendría sentido consultarle al Ejecutivo después de que la mesa haya llegado a un acuerdo. La solicitud es previa, y si previamente ellos no se pronuncian,
y la Cámara da el acuerdo, ese tiempo ya vence, porque ya precisamente la Cámara se pronunció respecto a ello. Imagínate el Ejecutivo dijera que no. ¿De qué serviría el acuerdo entonces que tomó la Cámara de Diputados? De absolutamente nada. Por eso esa respuesta por parte del Ejecutivo es previa a que la Cámara de Diputados se pronuncia. Y por eso, obviamente, era de hecho, en ese tenor está en el oficio que se mandó. Yo tengo conocimiento de ese oficio también, y de hecho por eso se lo pregunté, incluso lo consulté con el secretario general de la Cámara. Sí, pero, diputado, existe una respuesta del secretario general de la Cámara, don Miguel Landeros, por oficio 18.422 del 5 de junio del 2023, donde se expone que lo expuesto respecto a exacto, dice que lo expuesto tendrá lugar una vez que se reciba la respuesta de su excelencia el presidente de la República, conforme con lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Comparto de que efectivamente se votó ya por la Cámara, por lo tanto procede a cumplir la formalidad que hoy día nos plantea el mismo secretario general por documento. Sí, está el documento. Secretario, Sí, para que lo... Gracias, señor presidente. Lo que pasa es que nosotros recibimos este oficio, el 18.422 del 5 de junio del año en curso, que establece que la Cámara en sesión del día de hoy, que vendría a ser el lunes de la semana pasada, accedió a la solicitud de la Comisión de refundir. Eso, para no leer todos abajo. Y los proyectos, y después identifica los proyectos que la Cámara accedió a refundir. Y luego dice el oficio en un párrafo: lo expuesto tendrá lugar una vez que se reciba la respuesta de su excelencia, el presidente de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y viene suscrito por el señor secretario general. Eso es. Es que esta fue la respuesta de la votación. No, esta fue la respuesta de la votación, diputado. Por eso que nosotros estamos diciendo lo que decimos, porque el oficio de respuesta en que nos comunican que justamente que accedió, pero al mismo tiempo de decirnos que accedió, el mismo oficio nos dice lo que dijo el presidente recién. Diputada Pamela Giles. Perdón, presidente, solamente para decir que me da la impresión de que el diputado Leiva quiere hablar. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Oiga, a mí me da la misma impresión, según lo que plantea el secretario, que el oficio del secretario general da cuenta de la aprobación de la fusión, que era la solicitud que tenía el diputado Lonton, pero que lo supedita a la consulta que se realiza al Ejecutivo, al presidente de la República. Para decir, es incondicional. Y si esa interpretación le da al secretario general al 17A de la Ley del Congreso Nacional, hay que estar a ello. Esa es mi opinión. Efectivamente, esto señala y es en respuesta a la solicitud de refundir los proyectos por parte de esta comisión, y la respuesta parte señalando que la Cámara de Diputados en sesión del día de hoy accedió a la solicitud de la comisión que usted preside en orden a refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley, y a ello que ya se encuentra, y lo dice el oficio del secretario general, que a pesar de haber sido votado por la Cámara, lo expuesto tendrá lugar una vez que se reciba la respuesta de su excelencia del presidente de la República. Así que yo sería partidario también, a no ser que el presidente titular opine otra cosa, de esperar la respuesta de su excelencia el presidente de la República, atendido a los que señala el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. ¿Ya? Sí. Sí, Marco, lo que pasa es que estaba hablando recién con el secretario general, con Miguel Landeros, y me dice que ya precluyó el derecho del Ejecutivo, que eso, una vez que está acordado por la sala, ya precluye automáticamente su derecho, por lo tanto que los proyectos ya están fusionados. Entonces, diputado, lo que sucede es que el oficio que el mismo secretario general plantea que él manda, habla
y se envía después de haber votado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo sabe que es después de que se Porque vota? dice al inicio, lo leí cuando usted no estaba, ¿ya? La Cámara de Diputados en sesión del día de hoy, 5 de junio, accedió a la solicitud de la comisión que usted preside en orden a refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley. Habla que se votó ese mismo día y a renglón seguido, el mismo oficio nos señala que lo expuesto tendrá lugar una vez que se reciba la respuesta de su excelencia el presidente. Lo dice el secretario general por documento oficial. ¿Ya? Sí, claro, presidente. Lo que pasa es que esto me lo señaló el secretario general, por lo tanto sería bueno tener, en virtud de este documento, porque si no, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Porque resulta que la discusión empieza el miércoles. Entonces, el reglamento tampoco establece un plazo para esperar al Ejecutivo. Por lo tanto, ¿hasta cuándo uno espera al Ejecutivo para dar su visto bueno, entendiendo que ya hay un acuerdo por parte de la Cámara de Diputados? Entonces, entendiendo que esa respuesta se me dio por parte del secretario general, sería bueno que, teniendo este documento en mano, el secretario general se pronunciara respecto a que el plazo que tiene el Ejecutivo para poder pronunciarse, porque resulta que el miércoles vamos a estar discutiendo un proyecto que está funcionado por la Cámara, pero como el Ejecutivo no ha dado su respuesta a esa fusión, no vamos a discutirlo. Entonces, eventualmente, lo que establece el reglamento, presidente, podría ser una suerte de plazo ad eternum, es decir, que el Ejecutivo no se pronuncie y por el hecho de no pronunciarse los proyectos no se refundan. Entonces, creo que tiene que establecerse un plazo, entendiendo que la Cámara de Diputados ya dio su acuerdo. Entonces, se consultará en lo posible, sí, dice. En lo posible. Pero entonces, insisto, en lo posible me imagino Lontón, que es un plazo razonable, sí. Y si es que no se pronuncia respecto a aquello, me imagino que el derecho precluye en algún momento. Pidámosle información también al secretario general, porque ese documento que usted tiene en su poder lo hizo el secretario general posterior a la votación. Entonces es absolutamente contradictorio con lo que usted nos señaló que acaba de conversar con él. Por lo tanto, el secretario general deberá aclarar esta situación en particular. Pero la instrucción después de la votación, donde se refundieron, del secretario general es la que se señala en ese documento, que es el único documento oficial que tiene la comisión. ¿Ya? Se le consultará entonces al señor secretario general. Pasamos entonces a algún otro punto de la tabla. Entonces pasamos al proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales en primer trámite constitucional, boletín 12.213-07. Se encuentra presente el señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo Falcón, el señor Mario Araya, abogado de la división, el señor Raúl Stonfandler, abogado de la división de reinserción social. Y hoy día correspondería continuar con el artículo 480G de la indicación parlamentaria de derecho a efectuar solicitud y reclamo de la página 21 del comparado de indicaciones. Pero antes le vamos a dar la palabra al señor subsecretario. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados que se encuentran presentes, no veo diputadas presentes, pero a los diputados presentes. Presidente, nosotros habíamos pedido un pequeño espacio para poder hacer una presentación. Está pendiente, como usted lo decía, votar el artículo 480G, que dice derecho dice relación con el derecho a efectuar solicitudes y reclamos. Es un artículo que se discutió en la última sesión en la que abordamos el proyecto, pero quedó pendiente de votación. Entonces, quizás, si usted lo estima pertinente, después de eso nos pudieran dar un pequeño espacio para hacer una presentación breve que tenemos respecto a todos los artículos que siguen relativos al procedimiento y una posible simplificación del mismo, que es la propuesta que nosotros tenemos. Ya, entonces deberíamos votar el artículo 480G.
Y allí, Margarita. Presidente, en el comparado, página 21, está el artículo 480G, derecho a efectuar solicitudes y reclamos. Esa es la propuesta parlamentaria. Y al lado está indicación del Ejecutivo 480N, derecho a efectuar solicitudes y reclamos. Son dos propuestas alternativas con dos diferencias. Las que se discutieron en la sesión pasada. La del Ejecutivo que incorporaba cualquiera a su nombre, y una diferencia que existe en el plazo, que está en la página siguiente, que la indicación parlamentaria hablaba en el más breve plazo que se le iba a hacer llegar esta información al tribunal correspondiente, y en cambio la del Ejecutivo que planteaba dentro de las 24 horas siguientes. No hay una propuesta alternativa o anexa, entonces se tendría que someter a votación una de ellas. Sí. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Sí. Señor presidente. Señor secretario. Hay que tener presente, por lo menos, si bien existen dos diferencias entre la propuesta parlamentaria y la propuesta del Ejecutivo, en el resto son bien similares, que era, como bien decía Margarita, el Ejecutivo extiende la posibilidad de efectuar esta solicitud y reclamo a cualquiera a nombre del afectado, y dentro de un plazo de 48 horas siguiente. Entonces dice: tales solicitudes y reclamaciones pueden hacerse directamente entre el tribunal encargado de la ejecución o a través de la administración penitenciaria, para que ésta dentro de las 24 horas siguientes las haga llegar al tribunal correspondiente en la propuesta parlamentaria en el más breve plazo. Pero también existe una particularidad en la redacción del inciso primero del 480G parlamentario, en el sentido de decir, bueno, las personas sujetas a control o vigilancia de la administración penitenciaria que sea privada, perturbada o amenazada en sus derechos, podrá hacer solicitudes y reclamaciones ante el tribunal encargado de la ejecución una vez cumplido establecido en el artículo anterior. Eso es lo que... Esa X corresponde al artículo anterior. Ya, habría que corregirlo ya para que... Que sería la reclamación previa. Porque... Eso se clarificó la sesión. Perfecto, quedamos así. Sí, el artículo X es el artículo anterior. El artículo anterior, que es la reclamación previa. Entonces, a solicitud también del diputado Lonton, votaríamos el primer inciso de la indicación de los parlamentarios Lonton, Alessandri, Leiva, Sánchez, Winter, Giles y Lavaca. Y el segundo inciso, la idea es aprobar el inciso de la propuesta del Ejecutivo, donde se establece un plazo acotado respecto a la presentación. Propongo que se vote primero la indicación del... Primero la indicación... Exacto, el inciso primero. Ya. ¿Cuál? Sí, lo que se ha pedido, señor presidente, por parte del diputado señor Lonton, votación separada del inciso primero del artículo 480G, para los efectos de someterla a su votación. ¿Puede someter a votación la parlamentaria? Y si se aprueba, se da por rechazada reglamentariamente la otra. Ya. El inciso primero. Sí. Ya votamos en ese sentido. Primero el 480G de la indicación parlamentaria, inciso primero. Inciso primero. Tenemos diputado señor Ramírez, el inciso primero del artículo 480G, que es la indicación parlamentaria. En contra. Ya, perfecto. Entonces, en contra diputado Ramírez. Bien. Don Marcos, perdón, está como presidente, así que diputada Pamela Giles. A favor. A favor, la indicación parlamentaria, inciso primero. Sí. No, si se discutió, pero no se votó. Y la X significa artículo anterior, por si las moscas, para que cuando la lea. El diputado señor Lonton.
A favor. A favor del inciso primero de la indicación parlamentaria. Diputado, señor Luis Sánchez, ¿quiere votar ahora o lo dejo para? ¿Sí? Estamos votando la indicación parlamentaria, ¿no es cierto? Sí, el inciso primero. A favor. A favor. Entonces, a favor también. El diputado... No sé. Diputado Soto, ¿usted está presente en Zoom? A favor. ¿Puede prender la cámara, por favor? Bueno, no voy a votar entonces. Yo voy manejando. No. Voy en el auto, voy en el auto. No puede entonces. Ya, entonces sí, el diputado, sí, señor diputado, señor Winter. Estoy fuera de la exigencia Ah, perfecto también. Diputado, señor Leiva, que sí está con la exigencia reglamentaria. A favor, don Raúl Leiva y diputado Benavente, que se incorporó entonces, a favor del inciso primero. Y señor presidente. A favor. Señor presidente también a favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Entonces tenemos aprobado el inciso primero de la indicación parlamentaria. Por tanto, se cae el inciso primero equivalente de la indicación del Ejecutivo. Sí. Propongo que el inciso segundo del Ejecutivo sea aprobado por unanimidad. El inciso segundo es el que establece 24 horas. Y la nuestra dice en el más breve plazo, y este le pone un plazo de 24 horas. Sí, 24 horas, sí. Que la posibilidad del recurso judicial después igual. Ya, listo. Sí, Aprobado por unanimidad. Sí. Ya, listo. El inciso segundo de... Sí. Diputado Leiva también lo ponemos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 700, señor presidente. Y se cae, por tanto, reglamentariamente el inciso segundo de la discusión de la propuesta parlamentaria. Ya, estupendo. Margarita. A continuación viene el artículo 480H de intervinientes. Y luego va a venir el artículo siguiente que va a comenzar todo el procedimiento. El Ejecutivo había propuesto intervenir para explicar toda esta parte que va a ser una propuesta y que tienen una presentación que quieren exponer. Y es esto, ¿no? Página siguiente. Es esto. Sí, esa es ¿Qué? hay una propuesta. Acá está copiado en cada uno de los pupitres tres hojitas con la interviniente. Que es una propuesta que es la que va a explicar el Ejecutivo. Está online. ¿Sí? Ya. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Raúl Choltaler va a hacer la presentación, como le decía, respecto a la propuesta que nosotros tenemos, la va a compartir inmediatamente, respecto a la propuesta que tenemos para generar una simplificación del procedimiento, entendiendo que es principalmente un procedimiento de carácter administrativo y por lo mismo consideramos que varias de las cosas que están reguladas se podrían fusionar o simplificar para que sea más expedito, que es precisamente la lógica de un procedimiento de ejecución en materia penal. Raúl. Gracias. Por su intermedio, presidente, tenemos una breve presentación en relación a lo que indicaba el señor subsecretario. Primero queríamos caracterizar el cómo debiese ser un procedimiento en el ámbito de la ejecución de la pena. Para tener una noción en relación a la solicitud de reclamos y recursos que interpondrían principalmente las personas privadas de libertad o aquellas sujetas a penas sustitutivas, las materias principales serían, en relación al artículo que ya fue aprobado para las materias que van a ser conocidas por el juez de ejecución, las que se ven en esta lámina. En relación a la privación de libertad, la cantidad de materias que podrían verse son múltiples, desde mayor a menor complejidad.
lo había adelantado el diputado Soto, por ejemplo, en la sesión anterior, con que una de las materias más sentidas por la población privada de libertad y también por sus familiares son temas relacionados con visitas. Eso puede ser tanto días como horas, como las características que se dan en esa visita. Lo mismo con las encomiendas, traslados de una unidad penal a otra, atenciones de salud, alimentación y algunas materias más gruesas, por así decirlo, como son beneficios intrapenitenciarios, eventuales vulneraciones a derechos que pudiese alegar una persona, integridad física, así como también participación en distintos ámbitos al interior de las cárceles. Otra de las materias aprobadas, haciendo memoria, tiene que ver con la libertad condicional, concesión, denegación y revocación. El procedimiento, sin embargo, para libertad condicional tiene una serie de particularidades que lo dejan aparte de este procedimiento general que estamos proponiendo para la ejecución de las penas. Eso tanto en la propuesta parlamentaria como en la del Ejecutivo. Las dos hacen esta distinción entre el procedimiento para la libertad condicional y para la ejecución de la pena. También se revisarían las reclamaciones relacionadas con la rebaja de condena de la ley 19.856, como señalaba antes, también en cuanto a penas sustitutivas, todo lo que tiene que ver con su ejecución, es decir, la determinación y seguimiento de los planes de intervención, posibles revocaciones cuando hubiesen incumplimiento a las condiciones que en esos planes se hubiesen establecido, intensificación de la medida, pero también una serie de medidas que son más bien administrativas, que podrían ser desde un simple cambio de domicilio hasta algún problema con, por ejemplo, el dispositivo de monitoreo telemático. Y también se incluía dentro de la materia la ejecución de las medidas de seguridad y su cesación. Aquí apuntamos con esto en la presentación, es que muchas de las materias que tienen que ver con la ejecución de la pena podrían resolverse sin necesidad de una mayor complejidad en el procedimiento, tramitándose a través de mero despacho, sin necesidad de una audiencia, con una lógica no adversarial, y que pudiese solucionarse sin necesidad de que se tuviese que oír a las partes o a la persona reclamante. La propuesta parlamentaria, me adelanto en verdad, esto en relación a las características que les decía del procedimiento, una característica que también hay que tener en consideración es que el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, por su particular situación en que están, es decir, privados de libertad sin la posibilidad de acceder o poder salir a ir a tribunal, muchas veces se ven impedidos de posibles actuaciones ante tribunales o se les hace más difíciles. Eso pasa con una serie de materias no solo judiciales, sino que también requisitos del sistema, como podrían ser cuestiones notariales, que muchas veces hacen imperioso que se hagan dispositivos en las cárceles, pero que hacen más difícil que estas personas puedan cumplir con posibles requisitos que se les impongan. La propuesta que originalmente presentamos desde el Ejecutivo recogía estas particularidades y establecía un procedimiento más flexible, con pocos artículos, en los cuales se establecía la posibilidad de reclamación por parte de las personas privadas de libertad, un informe por parte de la Administración Penitenciaria, y con esos antecedentes el juez encargado de la conclusión podría determinar si eso era un mérito suficiente para resolver la materia o bien si sería necesario el desarrollo de una audiencia o de escuchar a algún interviniente, sea la persona privada de libertad, sea Gendarmería o alguna otra institución que le pareciese necesaria en relación a la materia controvertida. También poníamos como excepción, eso sí, en cuanto al hecho de que se realizase la audiencia, en que si una persona alegase un peligro para su vida o integridad física, podía solicitar que esa audiencia se realizase a todo evento, sin que el tribunal pudiese decir lo contrario. Y también en esta propuesta se establecía un mecanismo de protección de derechos a través de dos vías. Uno, la adopción de medidas provisionales por parte del tribunal,
y otro que me parece bastante importante, que es la actuación de oficio por parte del tribunal. Esto se ha visto ya en la práctica actual, donde juzgados de garantía, en relación a algunos que tienen una mayor sensibilidad con la materia, frente al conocimiento de hechos vulneratorios de derechos de personas privadas de libertad, solicitan o imponen medidas en relación a las cárceles. Y los tribunales muchas veces toman conocimiento de ello en las mismas visitas de cárceles que ellos mismos hacen, por lo que consideramos esencial esta actuación de oficio para los fines del procedimiento que se está estableciendo. Como les indicaba, la propuesta que hicieron luego un grupo de parlamentarios tenía una mayor rigidez, estableciendo un listado de requisitos que debía cumplir la solicitud y agregando nuevas etapas en relación a esos requisitos agregados. Etapas adicionales para que pudiesen el tribunal hacer un examen de admisibilidad para ver si la propuesta efectivamente cumplía con esos requisitos, y una nueva etapa para subsanarlos en caso de que estos no fuesen cumplidos. Establecer una serie de reglas relacionadas con pluralidad de solicitantes y acumulación de procedimientos, etapas muy específicas del proceso, esto es inicio, examen de fondo y finalización, con una regla respecto a cómo los jueces tenían que examinar la prueba. Y aquí había una diferencia en la propuesta de los parlamentarios, porque en un principio, y es en el artículo de los intervinientes, se establece que las materias solo serán resueltas previa audiencia oral y pública. Eso está en el encabezado de la propuesta parlamentaria respecto al artículo de los intervinientes. Sin embargo, más adelante, en otro artículo que se habla específicamente respecto de las audiencias, se dice que esa audiencia solo procederá cuando el juez lo estime necesario. Y se hacía una decisión similar a la que hacía el Ejecutivo, en cuanto que esa audiencia salía siempre que los hechos importasen afectación de la vida, las libertades o la integridad física. También la propuesta parlamentaria incluía unas reglas probatorias con términos probatorios de 10 a 30 días y reglas sobre conclusión de procedimiento, sentencia, renuncia, desistimiento, y una regla sobre el abandono del procedimiento. En base a lo conversado, o sea, lo señalado, esta propuesta parlamentaria nos parece que no recoge realmente lo necesario para el proceso mismo en cuanto a la ejecución de la pena, donde muchas veces se requeriría de mayor celeridad en atención a las materias discutidas, con una lógica, no es un recurso de amparo, pero más cercana a la de amparo-protección, donde se requiere realmente celeridad, donde no hay un asunto controvertido con dos partes que deban probar los hechos que están alegando, y que por lo mismo debiese tener no es que no sea regulado, sino que una mayor flexibilidad para que el juez determine en cada caso lo que al tribunal le parezca lo más pertinente en relación al procedimiento a seguir. Algunas de las materias de la propuesta de los parlamentarios pueden ser bastante complejas, como lo decía, este término probatorio, que podría ser de 10 a 30 días, que puede ser una enormidad de tiempo en relación a alguna materia que se trate, pero también establecían un artículo o una regla sobre el abandono ante inactividad de una de las personas interesadas. Eso nos parece particularmente complejo, por la especial situaciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, como señalaba antes, donde muchas veces no van a poder acudir a tribunales, a subsanar posibles requisitos que no hubiesen sido incorporados en la solicitud, o bien entregándole el impulso del procedimiento a esa persona. Nos parece que debiese quedar radicado en el tribunal. En materia de recursos, las dos propuestas, tanto el Ejecutivo como la de los parlamentarios, señalan la procedencia de recursos de apelación en contra de todas las resoluciones. Nosotros dimos un segundo examen a esta opción, y la verdad es que también con una discusión que daremos en sesiones futuras, me imagino, si se quiere entregar esta materia a tribunales, tampoco queremos recargarlos en demasía en relación a todas las materias específicas de ejecución de penas.
por lo que he señalado, hay muchas que son materias menores, podrían ser alimentos a ser ingresados por una visita, y que todo ello pueda significar un recurso de apelación. La verdad es que no nos parece, y tenemos una propuesta que limita el recurso de apelación en relación a algunas de las materias y no a todo lo que tenga que ver con ejecución de pena. Temas específicos como libertad condicional, rebaja de condenas, derecho a la vida, salud física y psíquica. Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado en relación a la propuesta de los parlamentarios, de igual manera hay algunos de los aspectos que hay incorporados que nos parecen respetables y que nos parece debieran estar incorporados, como es el desarrollo de audiencias telemáticas y el artículo que incluye los parlamentarios en relación con la renuncia y el desistimiento. Después viene el tema de la libertad condicional, pero creo que con la cantidad de artículos que vienen y para la discusión sería mejor detenernos acá. Eso, señor presidente. Muchas gracias. A ver, yo tiendo a entender un poco la lógica de esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo, pero yo tengo un reparo en esta fase, que es de lo que más me preocupa, y que dice relación con algo que hemos conversado ya en la comisión bastante, y es el rol de la víctima o el querellante dentro de este proceso. Yo sería partidario, efectivamente, porque de acuerdo a leí la propuesta que hace el Ejecutivo en orden a simplificar la tramitación y los recursos, no le vería mayor problema, pero creo que sí es fundamental de que por lo menos en lo interviniente, cuestión que no hace la propuesta del Ejecutivo, sean consideradas la víctima y el querellante. Porque lo que dice la propuesta del Ejecutivo es: la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez encargado de ejecución, y cuando se sustancie cualquiera un proceso en el que pueda decidir la incorporación de la persona condenada. ¿Ya? Y allí establece cuáles serían estas tres ocasiones, que es el reemplazo de la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, la concesión de permiso intrapenitenciario, libertad condicional. Y para esos efectos, el tribunal a cargo del juicio, al momento de dictar la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los procesos. Yo creo que allí la participación, insisto, de la víctima o el querellante debe ser mucho más activa. Yo en lo particular insisto, si es que es considerada la víctima como parte interviniente dentro del proceso, yo me abro absolutamente a poder simplificar un poco el procedimiento, porque creo que efectivamente tal cual nosotros establecimos el procedimiento queda excesivamente reglamentado, y para esta materia en particular, ojo que la libertad condicional se trata en un artículo diferente y tiene otro procedimiento adicional. No estamos hablando de eso, estamos hablando de todos los temas que plantea el Ejecutivo en un comienzo. No sé, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Yo tengo adicionalmente lo que usted acaba de señalar, que adhiero absolutamente, presidente, un problema más de fondo, seguramente, que es el que yo no estoy de acuerdo en ningún caso con reducir los recursos de apelación. Me parece que eso es consustancialmente necesario y no estoy disponible para hacer esa interpretación. Muchas gracias. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, en primer lugar señalar que comparto completamente la reflexión que usted hace, que es fundamental que se resguarde aquí la posibilidad de que la víctima o el querellante puedan ser considerados como intervinientes para efectos de estas solicitudes. Yo entiendo lo que señalaba usted, que las libertades condicionales corría esto un poco por fuera, pero estamos hablando aquí de acceso a otros beneficios penitenciarios, si es que se accede a ellos o bien si es que se les quita también a estas personas condenadas. En cualquiera de ambos casos estaríamos hablando, por una parte, de situaciones en las cuales podría comprometerse eventualmente la seguridad de personas que pudieran quizás estar amenazados todavía, o que pudiese en algún caso particular existir redes criminales más amplias.
que la persona que esté detenida en la cárcel y que la presencia de la persona ya afuera pudiera significar una mayor exposición a un riesgo, exposición a un peligro para la persona que estuviera libre, o el acceso a cualquier otro tipo de beneficios donde pudiera aumentarse, por ejemplo, la posibilidad de comunicación con redes externas de la persona presa. Estoy teorizando aquí sobre distintos casos, como para bajarlo un poco a lo concreto. En cualquiera de esos casos siempre va a estar comprometida la seguridad de la víctima, entonces en ese caso siempre hay que abrirse a que ellos puedan intervenir dentro de este proceso. Pero por el otro caso, cuando se fuesen a solicitar medidas más gravosas para quien estuviera condenado, eventualmente podría existir ahí también una afectación, o sea, va a existir sí o sí una afectación a derechos de la persona que está condenada, y lo que hay que establecer es que si esa afectación a derecho es en el fondo es equilibrada, por decirlo de cierta forma, es proporcional, para ser más preciso, con la gravedad del delito cometido o con la necesidad de las medidas para impedir otros efectos más perniciosos para la sociedad o para terceros. Aquí quiero ir con esto, quiero ir a que por más que pueda sonar deseable simplificar el proceso, si eso es a costa de que no se tomen en cuenta de manera suficiente todos los hechos, todas las circunstancias que son necesarias para tomar un juicio de estas características, eso podría ser peligroso, podría poner en riesgo no solo a las víctimas, sino que eventualmente incluso los derechos de la persona que se encuentra condenada. Entonces, lo dejo eso porque creo que debiese haber cierto consenso transversal acá de que la simplificación no puede llegar a tal nivel que produzca cierto desorden o que llegue a ocurrir que hechos no son tomados en consideración con la profundidad de análisis que eso se merece. Quizás la forma de lograr el equilibrio en eso es por medio de un mecanismo distinto. Nosotros aquí tenemos un procedimiento más bien arreglado que estamos proponiendo con la indicación. Quizás sería interesante conocer si es que el Ejecutivo tiene una propuesta alternativa, porque yo más bien escuché un poco las inquietudes y las preocupaciones del Ejecutivo respecto. ¿Está ahí? Ah, está aquí por debajo, ya, perfecto. Me voy a entonces darle una lectura a esta regla de tramitación, pero no salva lo que yo digo ya. Gracias, diputada. Pero esa es la preocupación principal que tengo. Yo entiendo que aquí, por razones bastante diversas y legítimas, todos compartimos un poco esas inquietudes en mayor o menor medida, o sea, que se respeten siempre los derechos fundamentales de las personas que están condenadas, porque una pena de cárcel no significa o no puede llegar a significar violación de derechos fundamentales, pero al mismo tiempo y con la misma energía hay que resguardar siempre a las víctimas. Hay que resguardar siempre a las víctimas y el peligro que ellos puedan estar corriendo es una cuestión que tiene que ser tomada en consideración al momento de definir las medidas o los beneficios a los cuales puede acceder la persona que está condenada o que se le puedan quitar. Entonces, ojo con eso. Voy a analizar con un poquito más de profundidad esta propuesta del Ejecutivo, pero en principio creo que ese es la preocupación de fondo que deberíamos resguardar. Muchas gracias, diputado. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Sí, a ver, yo comparto con lo que señalaron los diputados que me antecedieron respecto al rol de la víctima o el creyente. Es decir, si tú resguardas los derechos de las personas privadas de libertad, con la misma fuerza deberías resguardar los derechos de la víctima. Incluso con un énfasis que hoy día no está remarcado en nuestra legislación, que debería estar. Hoy día en la etapa de la ejecución de la pena la víctima es un fantasma. Es decir, no existe para el sistema la víctima en la etapa de ejecución de la pena. Y es una realidad y lo vemos con lo voy a graficar en las libertades condicionales, sé que está tratado más adelante, pero lo vemos con las libertades condicionales. No tiene ninguna participación en las comisiones de libertad condicional y no tiene ninguna participación en los recursos de amparo. Entonces, a mí me gustaría que la preocupación del Ejecutivo, así como son los derechos de los internos, sea también el rol de la víctima. Porque a mí me parece absolutamente insuficiente que la propuesta del Ejecutivo dice la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión. O sea, pero ¿qué es eso? O sea, lo llamamos y le decimos, mira, ¿sabes que vamos a liberar a la persona que cometió un delito y usted es la víctima y que usted fue afectada, así que le avisamos que va a estar rondando el barrio en los próximos días? Y usted no va a poder hacer nada al respecto, pero le estamos informando. Espero que se quede conforme con eso. Eso es absolutamente insuficiente, presidente. Yo sé que hoy día ni siquiera eso tiene la víctima.
pero la víctima tiene que tener un rol de poder oponerse contradictorio en la etapa de ejecución de la pena, y eso me parece que la propuesta del Ejecutivo queda absolutamente corta respecto a eso. Y lo otro, presidente, me parece que es relevante el rol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuando el interés social lo requiera. El Ministerio Público muchas veces participa como querellante y muchas veces también es parte activo de los procesos judiciales, sobre todo en los delitos de mayor connotación social. Y lo hemos visto, a propósito nuevamente de la libertad condicional, lo hemos visto en muchas solicitudes de libertad condicional. Yo le pongo un ejemplo, el de Johannes Wallace. Johannes Wallace, la Corte de Apelaciones le dio la libertad condicional. Lo liberaron, esta persona se arrancó del país y la Corte Suprema, gracias a un recurso del Ministerio del Interior, revirtió esta decisión. Johannes Wallace lo pillaron en Argentina, en la localidad del Bolsón, pero no por maniobras muy, ¿cómo se llama? Diligentes por parte de la policía argentina, sino que el tipo lo pillaron borracho, tocando la puerta de una señora, creo que la fue a molestar, pero fue circunstancial, o sea, fue casi anecdótico que lo hayan agarrado. Entonces, la verdad es que es relevante el rol del Ministerio del Interior, presidente. Por lo tanto, me parece también que es importante que esto también se releve en las solicitudes de beneficio. Sobre todo, mira, porque, presidente, con esto cierro. El tema de los beneficios intrapenitenciarios. Los beneficios intrapenitenciarios implican salidas al medio libre, presidente. Entonces, cuando el Ministerio de Justicia habla que solamente uno va a poder apelar a las libertades condicionales, negativas sobre reducción de condena o la negativa sobre concesión de la pena mixta, me parece que también queda corto, porque la salida del medio libre también se pone en riesgo la vida de las personas, incluso también la integridad física y psíquica de las víctimas. Por lo tanto, me parece que también el rol, la posibilidad de apelar a aquello es absolutamente prudente y va de la mano además con el derecho de las víctimas, sobre todo considerando, presidente, que recordemos que como funciona hoy día el sistema, a propósito de las libertades condicionales, solamente el interno tiene la posibilidad de apelar a través de, o más que apelar, interponer un recurso de amparo. La víctima no tiene ningún derecho. Es decir, si en la Comisión de Libertad Condicional un interno es liberado, la víctima no tiene derecho a nada. Esa es la realidad. Por lo tanto, me parece que también la posibilidad de apelar ante estas solicitudes, entre ellos la víctima, me parece que es absolutamente razonable, presidente, y sin perjuicio de poder analizar, obviamente, otros componentes de la propuesta que hace el Ejecutivo. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Solamente complementar a lo que acaba de señalar el diputado Lonton, y lo que dijo la diputada Gil en un comienzo, que cuando establecimos los recursos, nosotros señalamos la propuesta y el Ejecutivo lo recoge, que contra las resoluciones dictadas por el Tribunal serán procedentes los recursos de reposición y apelación previstos en el libro 3 del Código Procesal Penal. Ambas indicaciones, tanto la del Ejecutivo como la nuestra, señalan este recurso, a lo que nosotros además le agregamos que tendrá legitimación activa lo interviniente que se refiere al artículo 480H. Y ahí el derecho, al eliminar esto y al eliminar la categoría de interviniente de las víctimas y del Ministerio Público, yo comparto contigo respecto al Ministerio Público, cuando el interés social lo requiera, pierden también el derecho a ejercer recursos, y en el artículo propuesto por el Ejecutivo de recursos nos señala que solamente a proceder el recurso de apelación respecto a la negativa revocación de la libertad condicional, negativa de la reducción de condena, negativa sobre la concesión de pena mixta o aquellas resoluciones que afecten la vida y la salud física y psíquica de las personas privadas de libertad. Pero ¿qué pasa si yo estoy de acuerdo con alguna de esas medidas concedidas si no tengo recurso alguno? ¿Ya? Entonces no tiene ni la víctima o querellante ni el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público quisiera reclamar respecto a esto. Hoy día, con la propuesta que hace el Ejecutivo, insisto, yo comparto la visión sobre el procedimiento, ¿ya? Yo la comparto, pero no la comparto en términos de dejar fuera a los intervinientes, estos dos intervinientes, y me sumo al interviniente que señala el diputado Lonton, víctima, querellante y el Ministerio Público, y en términos de recursos. Diputada Giles. Presidente, no, solamente quería refrendar con entusiasmo lo que usted acaba de decir, porque yo concuerdo, parece que hay bastante comunidad en lo que hemos expresado además antes, porque esta es una reflexión que inexplicablemente a mi juicio cae en esto, en que en definitiva me parece muy importante lo que usted acaba de señalar, porque lo que yo intentaba decir brevemente era que
en términos de técnica legislativa, a mi juicio lo que no puede pasar es que aquí se limiten los recursos de apelación en la práctica, porque es eso en definitiva lo que quita las facultades a determinados intervinientes. Diputado. Gracias, presidente. Si bien me incorporo en esta sesión al debate, sí creo que hay ciertos elementos que hay que considerar importantes, y particularmente que el texto en discusión tenga coherencia con el cuerpo normativo que se está reformando, en este caso el Código Procesal Penal, que yo creo que es importante traerlo a colación. Efectivamente, la reforma procesal penal, a mi entender, y de acuerdo a varios especialistas, obviamente, dejó en una desventaja notoria a la víctima y al querellante, no solamente en la ejecución de la pena, que efectivamente no existe, eso hay que dejarlo bien establecido, no está, pero además en el proceso propiamente tal. Si uno también va a los derechos de la víctima o el querellante durante el proceso, es muy limitado. Por ejemplo, esta figura de la víctima de ser oída en la suspensión condicional aparece, de solamente ser oída, y puede estar en contra, pero si el tribunal estima que están los requisitos, se da la suspensión condicional igual. O sea, me parece interesante la posibilidad efectivamente de incorporarlos como intervinientes, porque efectivamente en algunos casos puede ser muy preocupante que, atendida la discusión de el cambio de la pena, ni la víctima ni el querellante puedan tener discusión alguna. Actualmente el Ministerio Público ni siquiera informa a la víctima en caso de que se haya cambiado la pena respecto a alguna persona condenada. Entonces, en ese escenario estoy de acuerdo efectivamente con lo que ha planteado el presidente en ese contexto. Sí, me preocupa respecto a la situación de los recursos, porque el Código Procesal Penal tiene en ese sentido una estructura bastante estricta respecto a la procedencia de los mismos, para evitar lo que en algún momento sucedía con el procedimiento penal antiguo, donde por vía recursiva también se dilataba el procedimiento ad eternum, y todas las resoluciones eran apelables, como aún sucede en la justicia electoral, donde toda resolución es apelable y la justicia electoral puede estar 5 años conociendo apelación tras apelación tras apelación. Entonces sí creo que efectivamente los intervinientes deben tener derecho a recursos si son considerados intervinientes, claro, pero creo que la figura o la redacción en esos términos de todas formas debe ser acotada y no dejarlo en términos amplios, así como que en contra de toda resolución procede el recurso de apelación, porque estaría yendo en contra en este caso de normas generales establecidas en el mismo Código Procesal Penal. Entonces creo que hay que buscar un equilibrio donde efectivamente los intervinientes tengan el derecho, por supuesto, a ejercer el recurso, pero no dejarlo en términos tan amplios, que es lo que precisamente buscó la reforma procesal penal. Por ejemplo, me pongo en un escenario, procederá la reposición en caso de una audiencia donde precedió debate. El Código Procesal Penal dice que no. Entonces, esas situaciones creo que, al menos en la etapa recursiva, sería importante que la redacción, reconociendo la posibilidad de el ejercicio de los recursos, sí quedara debidamente establecida. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez. El diputado Sánchez, antes de darle la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Estaba, como había señalado, revisando un poco las reglas de tramitación, que son harto más simplificadas de lo que se había indicado en la indicación presentada por varios de nosotros. Hay algunas normas acá que están recogidas en la indicación y que no están recogidas, al menos en lo que se indica en el texto que ha sido acompañado, que me gustaría que el Ejecutivo pudiera hacer referencia a qué le parece este tipo de criterios como fundamentales para la tramitación de cada una de estas solicitudes. En primer lugar, bueno, no se hace ninguna referencia a los requisitos que debe reunir la solicitud, que son elementos base para su claridad, o sea, el tipo, la forma en que se hace la relación de los hechos, por ejemplo, y se incluye acá que, voy a leer literal, cuando la denuncia o requerimiento
Cuando por la denuncia o requerimiento el interesado manifieste temor a represalias por parte de la Administración, se mantendrá reserva de su identidad. Eso no está recogido en la indicación del Ejecutivo. Entonces, no sé si el Ejecutivo considera que no debería contemplarse la posibilidad de que el denunciante, estamos hablando de una persona presa, pudiera solicitar en el fondo reserva de su identidad. Además de eso, una cuestión de simplicidad, que es lo que pasa cuando existen pluralidad de solicitantes, o sea que puedan presentar esta solicitud varias personas conjuntamente. Esto no lo veo al menos en la indicación del Ejecutivo. La posibilidad del juez de ejecución de pedirle al solicitante corregir su solicitud si es que no se reúnen todos los requisitos. Eso no lo veo al menos aquí en la indicación del Ejecutivo, y eso podría implicar que se deba simplemente rechazar por inadmisible una solicitud presentada por una persona actualmente cumpliendo condena. La posibilidad de la acumulación de procedimientos, ciertas normas respecto a el examen de fondo. Aquí quiero ir con esto, de que existen, más que tomar esto como algo excesivamente reglado, la indicación presentada por varios de nosotros respecto a este proyecto de ley, creo que hay que entender que muchas de estas normas establecen garantías mínimas, en este caso no solo para la víctima o el querellante, sino que incluso para la persona condenada, y que el hecho de que esto no esté suficientemente tratado en la indicación del Ejecutivo puede ser riesgoso incluso para los derechos de la persona condenada. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. A continuación el Ejecutivo va a responder estas inquietudes que se han dado acá. Adelante, subsecretario, lo escuchamos. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, la idea que teníamos con la presentación era, en primer lugar, dar cuenta de un conjunto, cuáles son las materias que implican el uso de este procedimiento, ¿ya? Entonces, las materias que señalábamos son bien variopintas, porque hay desde, por ejemplo, y voy a ser bien gráfico, cuando alguien no está conforme con, en sus condiciones penitenciarias con, por ejemplo, las posibilidades que tiene de horarios de visita o del ingreso de ciertas encomiendas, puede interponer una solicitud ante la Administración, y ahí se cumpliría la primera etapa del procedimiento. Entonces, efectivamente tenemos distintos tipos de materias, como por ejemplo los beneficios intrapenitenciarios, como las libertades condicionales, como los traslados, como la pena mixta. Es decir, el conjunto de materias que hacen proceder la ejecución de una pena son muy diferentes, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, porque tengamos presente lo siguiente, que actualmente no tenemos un procedimiento para este conjunto de materias, ¿ya? Y este conjunto de materias solo tiene algunas bien procedimentado, cómo proceden y cuándo no. Pero en general, ninguna tiene recursos de ningún tipo, ¿ya? Y prácticamente todas se resuelven en sede administrativa, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que este conjunto de materias va a tener primero una sede administrativa. Si las personas no están conformes con la resolución que tuvo esa materia, que como les decía puede ser bien variopinta, no están conformes con la resolución que le dio la Administración Penal, van a interponer una solicitud ante el Tribunal de Ejecución de Pena. El Tribunal de Ejecución de Pena va a dictaminar algo, va a emitir una resolución, y posteriormente a ello nosotros señalamos, ante ese Tribunal de Ejecución de Pena el recurso de reposición va a proceder siempre. Si es que solo va a proceder el de apelación, si es que se deniega 3 aspectos que tienen que ver con la posible salida de la persona del medio carcelario, ya sea por beneficio intrapenitenciario, ya sea por libertad condicional, ya sea por la concesión de la pena mixta. Ojo, actualmente no existe recurso para ninguna de esos aspectos, y todo se termina resolviendo vía amparos en esos aspectos. Y entonces, esto es bien relevante, porque si nosotros logramos ordenar esto, vamos a simplificar bastante. Lo segundo, nosotros en intervinientes, es decir,
para que puedan ser considerados intervinientes al interior del proceso, el conjunto del proceso, estamos señalando que los intervinientes van a ser, por cierto, las personas privadas de libertad, por cierto, Gendarmería de Chile y por cierto, las víctimas. ¿Ya? Y en el caso de las víctimas, lo sujetamos a los procesos en los cuales ellos tienen incidencia, porque no tiene mucho sentido que, por ejemplo, la víctima tenga incidencia en si la persona tiene o no tiene, estuvo conforme o no conforme con los horarios de visita, si estuvo conforme o no conforme con las encomiendas que recibe. No sé si me explico. Esas son cuestiones del régimen penitenciario muy exclusivas, pero que no tienen incidencia directamente en la víctima. Sí es relevante que la víctima sea interviniente en aquellos casos en los que tiene una incidencia directa. Y ahí, de hecho, la norma que nosotros presentamos da cuenta de cuáles son los derechos de las víctimas en los beneficios intrapenitenciarios, en las libertades condicionales y en la pena mixta. ¿Ya? Entonces, en esos aspectos en los que sí tiene incidencia que las víctimas participen, en este caso estarían participando, y con esto cambiamos de manera importante lo que ocurre actualmente, donde las víctimas no participan en ninguno de estos procesos. O sea, cuando se concede permisos intrapenitenciarios, las víctimas hoy por hoy no tienen participación. Cuando se conceden libertades condicionales, las víctimas no tienen participación. O cuando se concede una pena mixta, las víctimas no tienen participación. Entonces, con la indicación tanto de los parlamentarios como la del Ejecutivo, de hecho el Ejecutivo, la indicación explica más, si ustedes comparan la 480H versus la que nosotros estamos planteando, explica más cuáles son los derechos de las víctimas en el proceso. Ya estoy un poco respondiéndole al diputado Longton, que decía que nosotros estábamos entregando una participación muy menor de la víctima. Primero, son intervinientes como cualquier otro, y segundo, explica cuáles serían los requisitos mínimos de su intervención dentro de ese proceso en el caso que ellos tuvieran que intervenir. ¿Ya? Ahora bien, respecto al procedimiento, lo que nosotros hacemos es, dada la naturaleza de un procedimiento penitenciario, consideramos que establecer requisitos de admisibilidad, establecer de forma muy reglamentada cuándo procede o no procede una solicitud, creemos que se aleja un poco de la realidad penitenciaria. Entonces, por lo mismo, el procedimiento que nosotros estamos planteando se asemeja mucho más a un recurso de amparo. De hecho, los recursos de amparo no tienen requisitos de admisibilidad y no tienen requisitos de procedencia. El único requisito que tienen es que sea por escrito y se presente ante un tribunal o eventualmente alguna de las instituciones sobre las cuales uno puede presentar también un amparo. ¿Ya? Es decir, solo establece que sea por escrito. En la misma lógica de simplificar esto, porque dada la naturaleza de lo que estamos regulando, nosotros consideramos que debiera ser un procedimiento muy simplificado. Ahora bien, comparto con lo que plantea el diputado Sánchez de que la reserva de identidad nos parece adecuada y lo podríamos incorporar, y lo mismo la pluralidad de solicitudes. Me parece que ambos temas se pueden ajustar a un procedimiento más simplificado. Y finalmente, respecto a los recursos, es importante lo que señalaba el diputado Ramírez, es decir, en materia procesal penal, en general los recursos son restringidos, los recursos de apelación, con el objeto de que no ocurra lo que ocurrió en en el procedimiento penal antiguo. Y ojo, solo estamos dando recurso de apelación en el caso de que, ¿cuándo podemos llegar a un recurso de apelación? Primero, si es que la administración, nadie está conforme o ninguno de los intervinientes está conforme con la resolución de la administración. Después, eso se va a un tribunal. El tribunal va a tomar una decisión. Si el tribunal toma la decisión y alguien no está conforme, está el recurso de reposición. Y si alguien no está conforme con el recurso de reposición, solo en el caso de que se deniegue, que es la lógica que tiene el sistema procesal penal, se podrá interponer el recurso de apelación. ¿Ya? Y esto es diametralmente distinto
a lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy, insisto, primero, por ejemplo, en el supuesto que señalaba el diputado de la Vaca, actualmente la víctima en el proceso no participa en una libertad condicional, derechamente no participa. Y la resolución que toma los tribunales de libertades condicionales es inapelable, no tiene apelación alguna, ni siquiera reposición. Entonces nosotros estamos concediendo dos instancias más un recurso de reposición, es decir, solicitud ante la administración, tribunal de ejecución de pena y posteriormente reposición. Y en el caso solo que se deniegue, apelación. De todas maneras estamos elevando bastante el íter recursivo, por decirlo de alguna forma, y en ese mismo sentido es mucho mejor de lo que tenemos. Y aquí, lamentablemente, tengo que hacer una prevención que tiene que ver con que efectivamente nosotros consideramos que estas normas, dado que tienen impacto presupuestario y implican iniciativa exclusiva del presidente necesariamente. Entonces, por lo mismo estamos tratando de congeniar las propuestas parlamentarias con las propuestas del Ejecutivo, en la lógica de la propuesta que nosotros hacemos recoge lo de los parlamentarios, lo simplifica, pero de todas maneras tener, por ejemplo, recursos en cualquier circunstancia tiene un impacto presupuestario que nosotros no hemos medido necesariamente todavía, y lo mismo, tener muchos requisitos y va a implicar un aumento presupuestario de todas maneras, lo que también, por cierto, impacta en el proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Dos cosas. Primero, respecto a la primera parte de su intervención, cuando se establecen los intervinientes dentro del 480L de la propuesta del Ejecutivo, usted señala, son intervinientes Gendarmería de Chile y todas las personas sujetas a control o vigilancia de la administración penitenciaria. ¿Ya? A renglón seguido, usted dice, la víctima tiene derecho a ser informada y expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez encargado de la ejecución cuando se sustancie cualquier hay un problema de redacción, cualquier proceso en el que pueda decidir la incorporación de la persona condenada a, y ahí establece, yo creo que correctamente, la víctima en estos tres casos, porque si van a discutir respecto a las visitas, la víctima bien poco va a tener que decir allí, ¿ya? Y en esos temas de sustanciación más normal, claramente ni la víctima ni el Ministerio Público tienen nada que decir, pero cuando entramos al reemplazo de la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, la concesión de permiso intrapenitenciario y libertad condicional, la víctima no debería solamente tener derecho a ser informada y expresar su opinión. En esos tres casos, y yo creo que ahí podemos llegar a algún acuerdo, en esos tres casos la víctima debería ser parte, interviniente, y asistirle los recursos que, producto de ser parte, pueda ejecutar en esos tres casos. Insisto, en los demás casos yo comparto su visión, subsecretario, pero si es que podemos tratar de encontrar una redacción intermedia que nos permita, creo que sería más fácil. El diputado Benavente, después le doy la palabra al subsecretario. Gracias, presidente. Yo concuerdo con el diputado Ilavaca, esa era la duda que tenía. Me llamó la atención cuando el señor subsecretario señaló que la víctima era interviniente. Como está redactada la norma, no es interviniente. Y obviamente se solucionaría, creo yo, muy fácil cuando dice son intervinientes, Gendarmería, la persona sujeta a control, y la víctima cuando se trate de A, B y C. Creo. Sí, señor subsecretario. Estamos de acuerdo, yo creo que la redacción no captó lo que nosotros quisimos establecer, que era que fueran intervinientes en estos casos y señalar de qué manera intervenían como ejemplificadora, pero no tendríamos inconveniente en señalar lo que plantea el diputado Benavente y lo que plantea usted, es decir, son intervinientes Gendarmería de Chile, todas las personas privadas de libertad y la víctima en estos casos, y además especificar lo que señalamos en el inciso segundo de nuestra propuesta. Y después diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solicitar que también se incorpore ahí, tal como indicaba la indicación nuestra, no solo la víctima, sino que además el creyente. Respecto de eso también, en el artículo 480, esto es una letra I, la de la segunda página. Sí. 480I.
En el inciso tercero se hace referencia a que el solicitante o reclamante o la persona cuyo nombre se haya realizado la solicitud o reclamo podrán solicitar que se le cite audiencia ante el tribunal previo a resolver. Aquí no se contempla la posibilidad de que la víctima pueda requerir o el querellante pueda requerir esa audiencia previo a resolver. Que tal como decía antes, es parte de los problemas que se puede ir generando si es que simplificamos y apuramos demasiado la tramitación. Y también me preocupa un poco la redacción en esa donde dice o la persona cuyo nombre se haya realizado la solicitud o reclamo, porque nosotros ya rechazamos, si no me equivoco, aquí en la comisión una norma que pretendía establecer la posibilidad de que cualquier tercero pudiera presentar estas solicitudes o reclamaciones a nombre de cualquier persona que estuviera cumpliendo condena. Entonces quizás hay que precisar un poco ahí que esa idea de la persona cuyo nombre se haya realizado la solicitud o reclamo, esto me imagino tiene que ver estrictamente con la representación judicial, en el fondo el poder que una persona condenada pudiera otorgar a un tercero para actuar en representación suya. Y finalmente también me preocupa en este 480U yo entiendo que el recurso de apelación no se contempla necesariamente para todos los casos, pero aquí se está contemplando exclusivamente para aquellos casos en que se negara el acceso a una medida que redundaría en algo más beneficioso para la persona condenada. Y según entiendo yo del proyecto de ley, señor presidente, esto está contemplado también como una posibilidad para que se establecieran a solicitud del Ministerio Público, a solicitud de un tercero, medidas más gravosas sobre una persona condenada por la comisión de un delito cuando incumpliere, por ejemplo, los requisitos establecidos para una libertad condicional o alguna otra medida de esas características. Entonces, que no se contemple la posibilidad de un recurso de apelación y solamente la reposición para aquellos casos en que, por ejemplo, se negara una medida más gravosa para la persona que estuviera cumpliendo una condena, bueno, esto redundaría en simplemente una redacción excesivamente pro condenado, en el fondo garantista, como diría la mayoría de la gente, para que se entienda bien. Entonces quizás tiene que haber una cuestión un poquito más equilibrada, porque si es que dentro de estos tribunales de ejecución de pena va a estar también va a ser también el cauce para que, por ejemplo, el Ministerio Público pudiese solicitar la modificación o la eliminación de alguna medida beneficiosa para el condenado que estuviese cumpliendo pena en libertad, dado que, por ejemplo, se detectó que estaba incumpliendo con algunos de los requisitos para obtener ese beneficio. Sería, yo creo que de toda lógica, que ahí se pudiera apelar si es que el juez de ejecución rechazara endurecer esas medidas de condena. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. A ver, el subsecretario. Señor subsecretario. Sí, presidente, quizás lo que podemos hacer, porque si vamos votando artículo por artículo, claro, hay algunas cosas que ya se han ido aprobando, por ejemplo, lo de cualquiera su nombre, que por cierto tendrá que modificarse en las votaciones siguientes. Quizás, presidente, lo que podríamos hacer es nosotros traer una propuesta trabajada con los asesores de ustedes, con el objeto de, en esta lógica de simplificar el procedimiento, traer una propuesta la próxima semana que nos permita simplificar y ojalá tratar de votarlo en su conjunto. Solo respecto a lo que propone, o sea, lo que señaló el diputado Sánchez, tratemos de no mezclar o confundir, porque la ley de ejecución solo se va a aplicar para las personas privadas de libertad, ¿ya? Una persona, por ejemplo, que se encuentra en el medio libre, producto de una libertad condicional o una pena sustitutiva, no tienen acceso a la ley de ejecución de pena, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso sí, del procedimiento, mejor dicho, del procedimiento de la ley de ejecución de pena. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la ley 18.216 en el artículo 37 señala explícitamente que si una persona comete un delito, se le revoca la sanción, o sea, el beneficio o la concesión que se le había otorgado. Entonces, creo que nos enreda un poco
lo que plantea el diputado Sánchez, porque eso ya ocurre actualmente. Todos los beneficios intrapenitenciarios, cualquier solicitud que se da conforme a la ley 18.216 o las libertades condicionales se revocan en ciertas circunstancias que establece la ley de forma muy específica. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el artículo 25 y 27 de la ley 18.216 lo establecen explícitamente. Entonces, no es necesario hacer ningún procedimiento. Solo podría ocurrir que algo sea más gravoso por decisión administrativa. Entonces, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, una persona es trasladada. Lo que se hace cuando una persona es pasada de un módulo de baja peligrosidad a un módulo de alta peligrosidad. Entonces, esa persona trasladada, después de que ya se tomó la decisión por parte de la administración de su traslado, va a recurrir contra la decisión de la administración, una decisión ya tomada. Después de eso, si no está conforme con la decisión tomada en segundo momento por la administración, va a recurrir ante el Tribunal de Ejecución de Pena. Si no está de acuerdo con la decisión del Tribunal de Ejecución de Pena, va a reponer. No sé si me explico. Entonces, no ocurriría lo que está planteando el diputado Sánchez, porque eso tiene otra lógica y eso ya actualmente se revoca inmediatamente cada vez que se cometa algún otro hecho delictivo o no se cumplen con las condiciones de la ley 18.216 conforme al artículo 25 y 27 de la misma ley. Y mayor abundamiento en nuestra propuesta y en la indicación del Ejecutivo, que está en el artículo, la página 40, artículo 480-XB, se establece un capítulo especial del incumplimiento y revocación. Y ahí tenemos una diferencia respecto al plazo y respecto a otros temas, pero viene en la norma de libertad condicional lo que se ha señalado por el señor subsecretario. Diputada Pamela Giles, después el diputado Sánchez. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que esto se está enredando. Yo creo que hemos tenido la mejor disposición y la seguiremos teniendo, pero por una parte se nos pide, cierto, que avancemos rápido y es evidente que la ciudadanía necesita que avancemos rápido en esta materia, pero por otra parte yo creo que estamos teniendo un procedimiento cada vez más enredado. Recordemos que estamos viendo los principios después del resto, o sea, una cuestión que es bien ilógica desde el punto de vista del análisis y de la legislación de esta norma. Por otra parte, hay que tener en cuenta, presidente, que los legisladores legislamos sobre textos. Textos, esto es palabra escrita. Lo que no dice una norma no constituye parte de la norma. Entonces, a mí me parece que no quisiera adjetivar, hablar de desprolijidades ni nada, porque parto de la base de la buena intención. Pero yo creo que este debate, de alguna manera un poco circular, nos lleva a lo que a mí me parece que es que tenemos una indicación parlamentaria que es superior en sus estándares y que reúne todas nuestras preocupaciones, y no veo por qué vamos a tener que prolongar más esa votación respecto de una nueva propuesta del Ejecutivo, que es esta que tenemos acá, la propuesta que el Ejecutivo se comprometió a hacer como alternativa, para lo cual dimos como plazo justamente esta sesión. Entonces, si bien es una prerrogativa suya, presidente, y a mí me parece que, por supuesto, que llegar a acuerdos siempre es muy beneficioso, me parece que se está pasando un poquito el límite de lo posible, y creo que deberíamos considerar someter a votación la indicación que contiene, me parece a mí, todos los aspectos que debe contener, que han sido parte de este debate, que no es en nada contradictoria en realidad con el Ejecutivo, salvo que el Ejecutivo parece, todavía no entiendo muy bien por qué, querer reducir los procesos en unos términos en que es evidente que la mayoría de esta comisión no está de acuerdo. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Sánchez, vamos tomando decisiones respecto de lo... Muchas gracias. Me adhiero a lo que estaba planteando la diputada Giles y creo que esto genera más preguntas que respuestas, la propuesta del Ejecutivo. Si quisiéramos salir hoy día con algo aprobado, yo creo que tendríamos que poner en votación la propuesta nuestra, la de los miembros de esta comisión. Y también me gustaría hacer una consulta que yo creo que puede aclarar un poco más lo que pasa con el 480U. Entiendo que lo de la libertad condicional está contemplado en una normativa aparte que le señalaba a usted, presidente. Yo creo que
Si es que vamos a perseverar en la propuesta del Ejecutivo, quizás esto habría que dejarlo para el final, porque a mí por lo menos me gustaría ver lo de las libertades condicionales primero, para tener la claridad y la tranquilidad de que al menos eso está salvado. Pero de todas maneras me gustaría saber si es que no debería aplicar en este capítulo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el otorgamiento de salida dominical. La salida dominical también implica de cierta forma, al menos un día a la semana, que la persona se encuentre libre en la calle, y eso pasaría por esta parte, entiendo, de la estructura del proyecto de ley, y no por la parte de las libertades condicionales, y por lo tanto en ese caso sí podría aplicar mi prevención a ese respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Solamente, a ver, yo quiero entender y en ese sentido, por eso comparto la posición del Ejecutivo respecto al procedimiento. Yo creo que en nuestra propuesta el procedimiento es demasiado engorroso, con normas especiales que efectivamente podrían tener algún tipo de problema, en particular las normas probatorias y las normas de abandono del procedimiento en esta fase, ¿ya? Y en ese sentido me parece correcta la propuesta de procedimiento administrativo para esos temas que nos plantea el Ejecutivo. Mis prevenciones van más que nada por el área de la participación de la víctima y los recursos que las víctimas y el Ministerio Público podrían tener. Y ahí yo creo que el Ejecutivo también se abre a eso, entonces no veo tanta diferencia sobre eso. Y me queda la duda respecto a lo último que plantea usted, diputado Sánchez, sobre la salida dominical, que efectivamente deberían encontrarse dentro de estos tres temas que también son parte de medidas alternativas que pueden presentarse con libertad de las personas que hoy día están condenadas. Yo sería partidario de la segunda propuesta que hace el diputado Sánchez en orden a poder que nuestro equipo en conjunto con el Ejecutivo puedan establecer, sobre todo atendida la prevención que hace el Ejecutivo sobre la existencia de recursos públicos y gastos fiscales en esta norma de procedimiento, que se haga una propuesta que incorpore lo que ya se ha señalado acá, es decir, la víctima y el Ministerio Público deben ser no informadas, sino intervinientes en el proceso cuando se trate de estos temas, que el Ejecutivo ya se allanó a acogerlo, y los dos, en el tema de los recursos. No sé si a la Comisión les parecería poder dejar eso para que nos traigan una propuesta, porque insisto, yo creo que en el términos del procedimiento es mucho más simple el procedimiento que el Ejecutivo nos plantea que el que nosotros mismos establecimos. Diputada Giles. Bueno, yo ya dije lo que pienso y entiendo que ya. Yo estaría disponible haciendo un esfuerzo a estar de acuerdo con su propuesta, en tanto cuanto quede claro de qué estamos hablando cuando decimos que debe contemplar todas las posibilidades de recurso de apelación. Porque en 3 intervenciones el Ejecutivo nos ha respondido que no quiere eso, ¿ya? Entonces, solo si el Ejecutivo recoge, que en realidad eso para nosotros aparentemente mayoritariamente es una condición, para que no nos vamos a encontrar con que por tercera sesión consecutiva se llega con una propuesta que en definitiva no recoge, entonces en vez de llegar a acuerdo vamos como separando caminos, ¿ya? Sí. Yo insisto, yo creo que así vamos delimitando los temas que podemos tener diferencia, y en ese tema en particular creo que fácilmente podemos entrar en votación si es que no existe la propuesta concreta y que recoja el ánimo de la discusión de la comisión. ¿Ya? Listo, entonces quedamos en eso para que establezcamos una propuesta concreta respecto al tema de lo interviniente, procedimiento y recursos. Y yo creo que estamos bien avanzados, por lo menos en un 90% de acuerdo respecto a lo que aquí se ha establecido. Señor subsecretario. Sí, presidente, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted señala. Solo tengo una salvedad, que en la indicación que se hace respecto, o sea, los intervinientes me parece que hay que dejar a la víctima, el querellante, gendarmería y la persona, por cierto, que está privada de libertad. Tengo solo la duda respecto a que la indicación que ustedes mismos presentaron no está el Ministerio Público nombrado explícitamente. Está, señor subsecretario, está. Dice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cuando dice el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cuando el interés social lo requiera. Sí.
Sí, entonces mi duda es que de todas, como ustedes sabrán, en el fondo creo que nos va a complejizar la vuelta con el Ministerio Público, porque no es llegar a incorporarlo, porque le estamos dando una función, una atribución nueva, se nos va a enredar un poco, entendiendo que la lógica es que los intervinientes sean los que estábamos conversando, la víctima, el querellante y Gendarmería y la persona privada de libertad. Sí, pero señor subsecretario, yo creo que para estos temas en particular, insisto, separemos las dos áreas de discusión en este tipo de solicitudes. Tenemos esta de tratamiento diario que no requiere ni siquiera las víctimas, nadie, y tenemos estos donde efectivamente existen beneficios penitenciarios importantes que podrían traer algún tipo de efecto secundario, donde la víctima y efectivamente el Ministerio Público, quien llevó adelante todo el proceso de investigación, también puedan ser parte, ¿ya? Pero yo preferiría que se discutiera en la mesa y ahí poder, y si que existe alguna diferencia respecto a esos temas, se lleva a votación tal cual se ha solicitado acá. ¿Les parece? Ya. Muchas gracias, señor subsecretario. A ver, colegas, mire, porque salvando este tema en particular que dice relación con parte importante del proceso, donde podemos simplificar claramente entre artículos el tema interviniente, procedimiento y recurso, quedaría entrar en el procedimiento de determinación de la concesión, denegación y revocación de la libertad condicional, que va a ser un tema mucho más complejo para tratarlo en 25 minutos de sesión, ¿ya? Yo preferiría que pudiéramos dejar la sesión hasta aquí y partir la próxima semana exclusivamente y dedicarnos al tema de la concesión, revocación y libertad condicional. ¿Ya? No, diputado, llegamos a un acuerdo de toda la comisión respecto a eso. Ya. Yo les pediría eso, colegas. ¿Existiría acuerdo? ¿Ya? Listo. No, preferiría que nos enviaran la propuesta de principio para que lo estudiáramos y después lo votamos. La de principios. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, diputado Lonton, lo que vamos a hacer va a ser entrar directamente al procedimiento por la determinación de la concesión, denegación y revocación de la libertad condicional. A eso nos vamos a ceñir. Que en definitiva, y por eso les pido que vengamos atentos respecto a esto, que no vamos a poder dar una discusión completa en 25 minutos de sesión. ¿Ya? Diputado Lonton. El Ejecutivo presentó una propuesta el 9 de diciembre del año pasado. Nosotros hicimos una propuesta posterior a esa y hay 3 columnas acá. Está su proyecto de ley más las otras 2 columnas. Hay una segunda propuesta del Ejecutivo en atención a estas 2 propuestas nuestras. O sea, esa es la pregunta porque para saber cuántas propuestas más va a tener el Ejecutivo, porque yo tengo entendido que hay una propuesta y me parece que sobre esa estamos trabajando, porque si seguimos eternizando las propuestas, la verdad es que no vamos a resolver nunca. No, lo que sucede es que respecto al tema de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional están ambas propuestas, nada más. ¿Ya? Y respecto a la discusión de hoy día, para contarle, lo que sucede es que estamos cerca de un 90% de acuerdo a ambas partes sobre la propuesta de intervinientes, procedimiento y recurso. Entonces, como estamos cerca, podemos llevar adelante un acuerdo en lo medular y aquellos donde no existe acuerdo, y son como todos los puntos donde tenemos algún tipo de diferencia, se va a votar y punto. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.